Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, y que la paz y el amor de Dios esté en sus hogares, en sus trabajos, en todas sus actividades. Estamos en este segmento de la vida de gracia, de la vida de oración, de todo aquello que el Señor nos ha permitido a través de la Lección Divina, a través de todo aquello que es muy hermoso y es la palabra de Dios. ¿Qué es la Lección Divina? Lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Pasos de la Lección Divina, que es invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación, oración, contemplación y compromiso. Y estamos en el primero, que es la invocación al Espíritu Santo. En esta invocación al Espíritu Santo estamos viendo los pasos, que es fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Estamos en la conversión continua y vamos a hacer algunos elementos de este aspecto, hablando ya específicamente, ya estamos llegando a la recta final de este elemento, pero algunos pecados que tenemos frecuentemente o pecados capitales que hemos visualizado, por ejemplo, el vicio de la impureza. Recordando que decía San Pablo en los Gálatas, cómo sentía él una ley, la ley de la carne, ¿no?, que lucha continuamente contra el espíritu. Y es ahí algo de lo cual nos invitaba precisamente a no confiarnos, porque pues este vicio de la impureza hay que combatirla fuertemente, ¿sí?, contra todo lo demás, contra todo aquello que nos va a arrastrar de alguna manera. Sí, y decíamos, más vale decir aquí corrió que aquí quedó. Sí, sí, hay que huir siempre en la tentación, no confiarse en nosotros, no va a pasar nada, me siento bien Juan Camaney, todo va a estar bien, yo lo voy a controlar. Sí, y es precisamente en este espíritu de impureza, es algo que puede, lo que has logrado en años, en un solo momento, en un solo instante, va a acabarse, va a darse. Y ahí es precisamente, hablamos de ciertas relaciones, ciertas amistades que pueden ser muy perjudiciales para nosotros. Por ejemplo, los que nos ayudan pues en la adolescencia, ¿no? Cuántos por la adolescencia las amistades empiezan pues a lo que es la pornografía, empiezan pláticas, o en el trabajo el doble sentido famoso, las miradas, todas esas situaciones que pues están ahí latentes y que nos van a ir llevando a esta situación. Y relaciones de amistades que decíamos que pueden ser peligrosas. Evitar todo eso a cualquier costo y en cualquier circunstancia, que nos va a ser muy, muy perjudicial. Muchos podemos tener buenos propósitos y resoluciones para evitar que se dé esta situación, pero no, hay que huir. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nos pueden ayudar, prácticos así, para el pecado de la impureza? La ociosidad, que es precisamente cuando no estamos haciendo nada productivo, no que no estemos haciendo algo, pero algo que realmente sea algo de provecho para nosotros, para nuestra alma, para nuestros seres queridos. Y a veces, por ejemplo, sabemos ahora que a través de las redes sociales, a través de los medios, es como muchas veces se empieza con el pecado de la impureza, el pecado
que lleva a destapar los instintos, los deseos que pueden ser muy, muy peligrosos. Por eso la ociosidad, decía el viejo dicho, es la madre de todos los vicios. Por eso siempre es bueno estar ocupados. Algo de lo cual también, como los hijos no saben qué hacer, fíjense qué cosa curiosa, las mamás están preocupadas de que los hijos no sepan qué hacer. ¿Y qué sucede? Quieren que estén entretenidos con algo para que no tengan. Y aquí hay que tener una medida muy importante. ¿Cómo es que un joven o un niño va a ser creativo? Aburriéndose. Aburriéndose tiene que. El problema es que cuando nosotros no sabemos motivar esto, pues los tenemos entretenidos con cosas que pueden llevarlos después a situaciones peligrosas de impureza a través de las redes, ¿no? Y muchos niños, sus primeros pecados de impureza son porque les llega la información de repente a través de la computadora. Y ustedes saben que abrir una página de internet de repente te puede abrir una página, ¿por qué? Porque están ligadas, te abren fotos, imágenes, videos o cosas así de pornografía o de cuestiones sensuales que están ahí latentes y que pueden hacer un gran daño al alma de nuestros hijos. Entonces, hay que evitar la ociosidad, pero también evitar ese contacto con esas situaciones que están ahí latentes y que pueden ser. En cuanto a que se aburran, bueno, pues que aprendan a ser creativos. Yo me acuerdo de niño, pues nos inventábamos juegos. ¿Por qué? Porque pues, no había nada de eso. Y nos jugábamos a la carreterita, las canicas, el yoyo, el trompo, el valero, patines, bicicleta, bueno, las niñas la liga, el resorte, la reata, y yo no sé qué tantas cosas. Pero se era creativo para inventarnos juegos, ¿no? Lo clásico, que a veces, que no era nada bueno, pero tocábamos el timbre y corríamos, salíamos corriendo, ¿no? Esas situaciones. Y ahora es algo interesante. Hay algunas veces, cuando platico con la gente y sale lo de las tentaciones, dice, padre, ya ni tengo tiempo para pecar, porque ando tan ocupado. Es una expresión que tampoco quiere decir que vas a evitarte la tentación, porque también puedes descuidar la vida espiritual por el mucho activismo, pero sí es importante. Entonces, eso sí se sabe que es más daño recibe el alma al estar sin hacer nada, ¿sí? Y cuando recibe las tentaciones del demonio. Un alma ociosa que no es productiva, que no es una alma que está en ese proceso de crecimiento, de construcción, y pues obviamente va a ser más fácilmente tentada. Otro elemento que va a ser importante para contrarrestar o luchar contra el pecado de la impureza. Recuerdo una historia de un personaje que decía que un monje que se dedicó a juzgar muy, muy duramente a las otras personas, a los otros monjes del convento. Y obviamente viene este permiso de Dios que le deja que lleguen esas tentaciones, ¿sí? Enloquecedoras, que ya no podía resistir y eran tentaciones y que lo volvían loco. Entonces el monje va a consultar al superior, al padre abad del convento, y él le va a decir precisamente estas palabras. Dice, esto que te está pasando es la consecuencia de que tú te has dedicado demasiado a condenar a los demás y en tu mente, en tu cerebro, ha sido el tribunal, el juez y el verdugo. ¿Por qué? Porque esa es una persona ociosa, que se la pasa viendo lo que hacen los demás. Y obviamente en esto es, entre más nos dediquemos a ver lo que hacen o no hacen los demás, más fácilmente las tentaciones nos van a atacar y nos van a tumbar, nos van a agarrar mal parados. Entonces, tener cuidado. Esas cuestiones
de juicio que hacemos. ¿Quieres tener el alma más tranquila? Deja de juzgar mal a los demás. Esto espiritualmente es un arma muy poderosa. No es decir que te hagas de la vista gorda cuando algo está mal, pero el estar haciendo juicios de valor, de que, ay, ya te fijaste, no hombre, es que esta mujer, no, y sí, fíjate que quién sabe qué. Lo hacemos con nuestros seres queridos, lo hacemos con nuestros compañeros del trabajo, con los vecinos, lo hacemos obviamente y con mayor fuerza con aquellos que nos caen gordos, que nos han lastimado, ¿sí? Eh, y aquí entraría uno de los elementos que nos hace falta, la empatía, que es ponerme en los zapatos de la otra persona, que es una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo. ¿En qué consiste? Por ejemplo, una persona ves que está haciendo un mal acto, está cometiendo un pecado, y puede ser un pecado de esos escandalosos, y obviamente es ponerte, si yo hubiera estado en esa situación, si yo hubiera estado en ese momento con los sentimientos y las debilidades que a mí me dominan, quizá yo hubiera hecho lo mismo. No es justificar, pero tampoco es juzgar. O sea, si yo hubiera estado en esas condiciones, dices, uy, como que ¿qué hubiera hecho yo, no? Entonces esa capacidad de no caer en el juicio tan fácil del otro, porque cuando nos volvemos, repito, juiciosos, pues nos vienen más tentaciones a nosotros. No se trata, ay, bueno, pobrecito, hay que entenderlo y dejarlo como si nada. Hay que saber corregir con caridad, con firmeza, y a veces no nos corresponde, ya lo hicimos, bueno, pues ya no puedo hacer más, no puedo estar yo ahí. Es precisamente los elementos que nos van a ayudar. Y decía, pues no me acuerdo quién lo decía, pero sé que lo decía, y decía una frase muy interesante, ¿sí? No hay pecado que otro ser humano haya cometido que yo no pueda llegar a realizar, ¿sí? O como dicen, para que me entiendan más coloquialmente, gracias, arrieros somos y en el camino andamos. En casa del jabonero, el que no cae, resbala. O sea, no hay pecado, óyelo bien, no hay pecado que otro ser humano haya cometido que no puedas cometer tú. Así es que ten cuidado, porque todo mundo hace leña del árbol caído. Los escándalos, las miserias de los demás, no conocemos sus luchas, y probablemente el hecho de decir, si yo estuviera en su lugar y como soy, híjole, tal vez haría hasta cosas peores. ¿A qué me lleva entonces? A orar y a interceder por esa persona, en lugar de dedicarme a enjuiciarlo, a hablar mal de él o de ella, e incluso a darle el tiro de gracia, que desgraciadamente para eso nos pintamos todos. Y esto obviamente, en lugar de criticar, de juzgar, de menospreciar o incluso de chismear, sí, que es publicar las faltas. Yo vi la otra vez, sí, fíjense, y al Facebook, ay, no, que quién sabe qué. Y luego hasta ponen la foto, no le aceptes, fíjense que esta persona es un sabe qué, quién sabe qué. Y obviamente mi tarea, mi responsabilidad es rezar por su conversión. Ustedes me van a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con el pecado de la impureza? Mucho. Porque uno de los instintos más básicos y fuertes que tenemos el ser humano es el pecado del placer o el deseo del placer. No siempre es pecado, pero el deseo del placer. Y obviamente si nosotros nos dedicamos mucho a estar distraídos, fácilmente nos puede atacar de una o de otra manera. Esto lo veo ahora con muchas personas que se dedicaron a estar juzgando a sus parejas y que luego terminaron haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Por estar viendo, por estar, algunos por venganza, otros por sonsos, pero el caso es que terminaron en aquello de lo mismo que estaban juzgando, ¿sí?
Recuerdan también lo que nos dice, con la misma vara que midas, serás medido. Si nosotros somos fáciles en juzgar, fácil en condenar a los demás y despreciarlos, pues el Señor nos hará de la misma manera, ¿sí? Porque es con la medida en que nosotros seremos medidos. Y bueno, esto en cuanto a los pecados de la impureza, cómo enfrentarlos. Otro de los pecados que afectan muchísimo y que es uno de los que es la puerta o la llave de muchos de otros es el orgullo, la soberbia. Si la humildad es la llave de todas las virtudes, la soberbia y el orgullo es la llave de todos los pecados. Nos sentimos superiores, nos sentimos de una manera que nos puede ir dañando. Y fíjense, vamos a ver qué es lo que nos dice Santiago en el capítulo 4. Estamos ahorita con el pecado del orgullo. Del orgullo. ¿Y qué es lo que nos dice? Déjenme checo. Santiago. Capítulo 4, versículo 6. Dice, ¿ya lo tenemos? Página 1797, más o menos. 1797. ¿Listos? Santiago. Ah, no, perdón, estoy en San Pedro. Jeje. Y bueno, es un lapsus brutus tarugus. 1790. Ay, pues no estaba tan... Antes, es la primera de las cartas después de Hebreos. Santiago, después de Hebreos. 4, 6. ¿Sí? 4, 6. Versículo 6. Cuando en los tiempos que me ha tocado acompañar a alguna persona en su proceso espiritual, lo que he visto es siempre que una persona acepta de buena gana los pensamientos de orgullo, los pensamientos de soberbia, yo les digo que tengo la seguridad de que van a llegarles tentaciones muy fuertes. Una persona orgullosa es una persona sumamente tentada. Y lo más triste es que la persona soberbia no ve que es tentada. ¿Sí? Este tipo de personas están bien siempre, no tienen errores o los minimizan o los esconden. Entonces, una persona que permite el orgullo, el ataque en el orgullo, ténganlo por certeza que será atacada frecuentemente con tentaciones fuertes y obviamente con caídas intensas. Por eso en Santiago 6 dice, más aún, da una gracia mayor. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. ¿Sí? Por eso, cuando una persona se siente orgullosa que ya venció, que ya logró esto, por ejemplo, en el sentido, hablamos del pecado de la impureza, pues obviamente es cuando más fácilmente van a caer. ¿Por qué? Porque sienten que ya no necesitan estarse cuidando. Es necesario estar en esa situación. Bueno, en concreto, viene el pecado de la impureza, viene el pecado de eso que viene a ser. Si no viene de fuera, bueno, pues hay que trabajar en nuestros instintos, hay que trabajar en el freno de todos esos pensamientos que vienen a nuestra mente. Y una de las frases que, ya ven, bueno, eso se lo he aprendido de mamá con sus frases características o los refranes. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿sí? Y ahí es precisamente uno de los aspectos importantes. Miren, simplemente creo que es en Job, busquen rápidamente el libro de Job, y como ustedes son muy flojas y no quieren irse al índice, que es más rápido, ¿sí? Porque si van buscando libro por libro, es 853.
el libro de Job. El libro de Job. Capítulo 31, versículo 1. ¿Sí? Entonces, cuando la tentación viene del interior, hay que hacer un pacto, como hizo el santo Job. Y él lo decía aquí, si lo vemos, aquí dice, con mis ojos hice el pacto de no fijarme en doncella. Y esto es muy interesante porque entendemos cómo el órgano que nos lleva a pecar mucho son los ojos, ¿sí? Y dice la nota al pie de página, Job comienza por las faltas más secretas, los malos deseos, cuyo órgano son los ojos. Y yo les digo, el taco de ojo, que después se vuelve hamburguesa, todo un hot dog, o unas gorditas, o unas flaquitas, o unos chaparritos, o sea, es importante hacer un pacto, no estar volteando, porque es cuando viene esa tentación. Viene ese ámbito que nos lleva a otro aspecto, que es las conversaciones, habíamos dicho, impuras, las pláticas en doble sentido, que nos lleva precisamente a ese estado de tentación, de prueba, que puede hacer una situación es peligrosa. Entonces, saber valorar cuando, esto es cuando viene el ataque de afuera. Sí, saber valorar las amistades que tenemos. Si esas amistades son peligrosas, desde aquí mejor me aparto de esta relación, de esta amistad, porque después vamos a llorar las caídas y las tentaciones que no supimos enfrentar. Ahora, viene también el ataque interior, el ataque que viene desde dentro. Y les decía, nuestros pensamientos y nuestros deseos, que obviamente son situaciones que hemos adquirido. Pocas almas que nunca han tenido, perdón, que nunca han tenido una intimidad sexual, pueden sentir esto, pero no porque lo hayan experimentado. Por ejemplo, hablamos de santos que en la antigüedad pues no había ni el internet, no había nada, pero tenían porque hay ese deseo interior, ¿no? Pero otras veces los que ya se ha experimentado la vida sexual, los que ya se ha tenido esa intimidad, ya sea por la pornografía, por la masturbación, ya sea por la intimidad con personas, obviamente es necesario aprender la mortificación. ¿Qué es la mortificación? Dar muerte a los sentidos, dar muerte a los placeres, o dar muerte a los pensamientos, a los sentimientos que nos van a ayudar a que estos no crezcan. Es como cuando ves que viene un incendio, o sea, pues apagas el fuego, ¿no? Pero si lo de, nomás tantito chispita, que me caliente, no, va a ser un incendio que después no vas a poder controlar. Es importante. ¿Cómo lo podemos hacer? Obviamente ahí estoy siendo tentado en mi interior por pensamientos, por recuerdos, por ejemplo el ayuno, el sacrificio. Antiguamente había esta cuestión se me fue ahorita el nombre, pero los santos o los religiosos antiguamente, algunas personas se mortificaban, pero con el cuerpo, ¿no? Se flagelaban, se ponían cadenas o sogas en la piel amarrados para irse lastimando, ¿no? Antes era una manera de poder reprimir, que pues obviamente hace muchos siglos, bueno, un par de siglos que ya no se usa así, pero sí era una forma de mortificar el cuerpo para tratar, uno pensaría que pues bueno, martirizo el cuerpo, ya no va a tener la tentación, ¿no? Ahora sabemos que es algo que te va a acompañar toda la vida. Nos fuimos del extremo de estar mortificando cruelmente al cuerpo, el movimiento del péndulo, lo soltamos, ya no, y ahora no, pues ¿qué tiene? Pues hay que darle vida al cuerpo, hay que darle placer, vive la vida loca, Hakuna Matata, y no va a pasar nada. Entonces, sin lastimar el cuerpo así como se hacía, pero tampoco sin consentirlo demasiado. ¿Hay que saber mortificar el cuerpo? Sí. ¿Hay que saber mortificar los sentidos? Sí. ¿Hay que saber mortificar pensamientos, sentimientos? Sí.
Hay que buscar medios. Hay gente que puede decir, bueno, voy a ayunar, pero a mí no me cuesta nada dejar de comer, al fin y al cabo ni me da hambre. Entonces, cada uno tiene que buscar la manera de ir mortificando. Una de las cosas tan sencillas, el cerebro es el órgano más poderoso que podemos tener para todas las tentaciones, especialmente para el pecado de impureza. Pero no puede haber dos pensamientos al mismo tiempo en el cerebro. Entonces, si yo permito el pensamiento impuro, tengo que contrarrestarlo con un pensamiento que sea puro, que sea agradable a Dios, que nos vaya a ayudar, que nos vaya a permitir en este sentido. Y un ejemplo de lo que podemos y debemos hacer cuando caigamos en la tentación, lo vamos a encontrar en Mateo 27. Mateo, ¿dónde estás? Que no te veo. No, 27, perdón, me equivoqué. 27, versículo 41. No, me equivoqué, no es lo copié mal. ¿Qué? Déjeme buscarlo en internet. Pues no sé por qué. Es el orad para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. No es 27. Déjeme ahorita, les digo exactamente cuál es el versículo. Orad para no caer en la tentación. Yo no sé por qué lo copié mal. Bueno, porque ya estoy viejito. 26. Es el 26, no es el 27. Bueno, un error. 41. A ver si es cierto. 26, 41. ¿Sí? Dice, velad y orad para que no caigas en la tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces, uno de los elementos que nos puede ayudar muchísimo cuando estamos en la tentación es la oración, ¿sí? Y hay que aprender a orar, ¿sí? Mucho también lo va a decir el Señor, que ciertos espíritus no se alejan sino a través del ayuno y la oración. El ayuno y la oración. Puede ser que no estemos en tiempo de Cuaresma, puede ser que estemos en un tiempo de fiesta, Navidad, Pascua, lo que ustedes quieran, pero el ayuno no debemos dejar a un lado, ya que esto pues nos ayuda a fortalecer. Repito, hay gente que a lo mejor no el ayuno de la comida, pero sí el ayuno de otros aspectos que nos ayuden a mortificarnos. Por eso es necesario trabajar cada día en ello. Hay una frase que habíamos dicho en programas anteriores, cuando estamos así, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Apúrate también. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. O como dice el Salmo 30 y, déjenme checar porque ya dudo que lo haya copiado bien. Salmo 34, página 708. Bueno, es el Salmo 35, entre paréntesis 34. Dice, súplica de un justo perseguido. Y dice, dice, ataca Yahvé a los que me atacan, combate a los que me combaten, embraza el escudo y la darga y disponte a socorrerme. Blande la lanza y la pica contra mis perseguidores, dime, soy tu salvación. Queden confundidos y avergonzados todos los que atentan contra mi vida. Retrocedan humillados los que maquinan mi mal. Sean como paja ante el viento, acosados por el ángel de Yahvé. Su camino tiniebla y resbaladero, perseguidos por el ángel de Yahvé. Me tendían redes sin motivo, cavaban una fosa para mí. Que les sorprenda una ruina imprevista, que se enreden en la red que tendieron y se hundan en la fosa que excavaron. ¿A qué le suena esto? A enemigos externos, ¿sí o no? Pero aquí ya lo podemos entender.
la lucha cuando habla, los salmos lo dicen en el contexto histórico de toda la persecución que sufría el pueblo de Israel, pero ¿cómo lo traducimos a nosotros? Pues no vamos a pedirle a Dios que destruya a nadie o que venza o que no, vamos a pedir que destruya al verdadero enemigo. Ya lo hemos aprendido. ¿Quién es el enemigo? Satanás, la carne y el mundo. Entonces, cuando decimos en el Antiguo Testamento, destruye a mis enemigos, que no es a la persona, sino es lo que están haciendo nosotros, o en este caso de lo que estamos hablando, la tentación. ¿Quién es mi enemigo? La tentación que me está arrastrando, que me está dejando llevarme a una situación peligrosa para mi alma. Por eso es necesario saberlo destruir, ¿sí? No me abandones, Señor, ¿sí? No quiero morir en el pecado. Y obviamente, algo que siempre les digo a la gente, un remedio muy útil es ver el crucifijo. A gente le encanta tener crucifijos bonitos, crucifijos así, ay, es que me encanta, está tan tierno, está tan bonito. Ya perdiste el sentido. Por eso la película de La Pasión, que es una película, pero refleja un poquito de cómo hubiera quedado nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y para los que la vimos, pues fue impresionante, ¿no? El ver el cuerpo destrozado. Entonces, la fuente de todo lo que necesitamos para enfrentar la tentación es meditar el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es una fuerza, es una ayuda, obviamente. Es como cuando ves a una persona herida que quieres mucho y tú le tocas y la lastimas y dices, ay, como que, ¿cómo la muevo? ¿Cómo la toco? Yo creo que, bueno, los que son papás y que han visto a sus hijos heridos y que, o sea, no sé, si una fractura de brazo, de pierna, una quemadura, y así como que, ¿qué le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo muevo? O sea, no quieres lastimarlo más de lo que ya está lastimado. La tentación y el pecado es precisamente esa herida que hacemos al Señor cuando hacemos lo que hacemos, ¿sí? Y obviamente es necesario estar trabajando continuamente en nuestra meditación del sacrificio de Jesús. Nuestra fuente para vencer las tentaciones es ver cómo el Señor sufrió por mí y cómo yo no debo de hacerle más pesado esa carga. Entonces, esto sería el pecado de la impureza, aunado al pecado del orgullo, sentir que yo puedo. Otro elemento, estamos hablando de cómo combatirlos, es el vicio de la pereza, yo le llamo de la gente del mañana, porque todo lo dejamos para mañana, todo lo dejamos para después. Y vámonos a ver qué es lo que nos dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, que ya rápidamente están viendo en su índice, ¿verdad que sí? Ah, yo no sé la... Sí, sí. Híjole. Capítulo 24. 24. Dice, versículo 30. Dice, pasé junto al campo de un perezoso, junto a la viña de un insensato. Todo estaba lleno de espinos, los cardos cubrían el suelo y la cerca de piedra estaba derruida. Al verlo, lo grabé en mi mente. Al contemplarlo aprendí la lección. Un rato de sueño, un rato de siesta, un rato de descanso, con los brazos cruzados, y se te llega la pobreza del vagabundo y la penuria del mendigo. Son proverbios. O sea, vemos cómo, desgraciadamente, la pereza es uno de los vicios, obviamente, que nos impide llegar a la santidad, porque un pecado nos lleva a otro. Si yo sé que tengo un problema, vamos a hablar otra vez, por ejemplo, el pecado de la impureza, y sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago, lo voy posponiendo, pues, y
cuando hablamos de pecados capitales, decimos es capital no porque sea más importante que otro, sino para sostenerse como pecado capital, o sea, de cabeza, que nos controla, tiene otras partes que son pecados, pero van a funcionar para mantener como cabeza. ¿Sí? Entonces, puede ser a veces el pecado de la lujuria y se sostiene de la pereza, de la avaricia, que lo va a llevar a la lujuria. O el pecado de la soberbia, que puede estar sostenido por otros pecados. Por eso les llama capitales, que son cabeza de otros pecados, ¿sí? Que van a sostenerlo y obviamente la pereza es uno de los elementos, como todos los pecados, que nos van a impedir poder llegar a la santidad, ¿sí? Y es un ejemplo que nosotros tenemos que ver, por ejemplo, decía Salomón, hay que mirar a la abeja cómo trabaja, que es una de las animalitos junto con la hormiga, ¿no? Que siempre se presentan como, creo que está aquí en Proverbios también, como obreros, como instrumentos constantes de trabajo. Proverbios 6, déjenme checar, ahorita les digo. Sí, dice, el perezoso y la hormiga. Dice, acércate a la hormiga, perezoso, observa su conducta y aprende. Aunque no tiene jefe, ni capataz, ni dueño, asegura su alimento en el verano y recoge su comida en tiempos de siega. ¿Hasta cuándo dormirás, perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un rato de sueño, un rato de siesta, un rato de descanso, con los brazos cruzados, y te llega la pobreza del vagabundo y la penuria del mendigo, que es precisamente algo que nos va a llevar. Los enemigos frecuentes, la vana curiosidad. Ahora creo que mucha gente me va a entender muy bien esto. Me meto al internet a ver algo que realmente no era importante. ¿Y qué va a pasar? Me quedo clavado con un video, luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, una página, y vana curiosidad, una curiosidad que no te ayuda espiritualmente, que no te instruye, que no te alimenta y que te va a hacer perezoso. Y acuérdense que uno de los pecados que antiguamente se les llamaba capital y se quedó ya incluido dentro de la pereza era la sedia, la pereza por la vida espiritual, la sedia, ¿sí? Que era incapacidad de poder mantenernos una vida de oración, una vida espiritual verdaderamente. Y ahí es donde celular ahora nos acompaña a todos lados. Me mandaron un meme muy simpático, que ya apareció el cuarto mono, ¿sí? Ya ven que están tres monos, uno que no habla, otro que no ve y otro que no piensa. Y dice, no oye, perdón, y está el mono que hace las cuatro cosas, las tres cosas al mismo tiempo, con el celular, no oye, no ve y no habla. Es precisamente cuando la vana curiosidad que tenemos ahora más frecuente con los medios de comunicación que tenemos al alcance, el mundo del Facebook, que puede ser algo fascinante, se vuelve un vicio tan destructivo, ¿sí? ¿De qué me sirve saber si a una persona puso o no puso? Porque luego también, no me has puesto like, no me pusiste, no me visitas, no, ay, sí que quién sabe qué. O sea, tú dices, espérate. Y no es que sea malo, ¿no? A veces ves algo y pues te gusta y ya, pero empiezas a ver lo de uno y pues luego es lo de otro. Y fíjense, es tan adictivo porque ¿cómo funciona esta página? Van apareciendo artículos que van poniendo gente que tú tienes, que conoces, o sea, como conoces, pues puso esto y puso esto. Y luego como que se vuelve una competencia, tengo que subir esto, me gustó para compartirlo. Y no es que sea malo, el problema es que nosotros lo hacemos un vicio. Y ahí es donde perdemos el tiempo y se nos hace más fácil, nos volvemos perezosos. O decir, no, pues estoy haciendo, pero realmente no estoy haciendo lo que tengo que hacer.
Y al no hacer lo que tengo, lo que me obliga, me vuelvo una persona perezosa. Estoy haciendo mucho, pero no estoy haciendo nada de provecho. Algo que realmente me ayude en mi crecimiento espiritual y en mi responsabilidad temporal. Ese es el problema de la pereza, que a veces se enmascara en otras cosas que no son. Incluso puedes estar haciendo algo que no es que sea malo, pero que no era necesario hacer en ese momento y que tienes otra prioridad, pero lo vas dejando. Eso es pereza. Eso es pereza. El clásico estudiante que se pone a hacer otras cosas y luego, ay, tengo que estudiar. ¿Por qué? Porque dejamos al último lo que menos nos gusta, lo que más lo vamos. Eso es pereza, eso es juntado con irresponsabilidad. Porque luego estamos a las 2, 3 de la mañana queriendo aprendernos todo y te da sueño y dices, no, pues ya. Y luego vienen los problemas de que no estamos, haciendo otras cosas que no van a ser muy importantes realmente para nuestro crecimiento. Entonces, aprender a cumplir, hacer el deber era, por ejemplo, en los militares era o haces lo que tienes que hacer o estás faltando a lo que se te está pidiendo. Los soldados, por ejemplo, en la época romana, van a hacer una disciplina. Se decía en la época de los romanos, hacer en cada momento lo que se debe de hacer. Hacer en cada momento lo que se debe de hacer y no solamente hacerlo bien hecho. Esto ayuda a combatir la pereza. Hacer en cada momento lo que se debe de hacer y hacerlo bien hecho, ¿sí? Y es uno de los elementos que nos pueden ayudar muchísimo contra el pecado de la pereza. Por eso, adquirir malas costumbres, malos hábitos, siempre nos lleva a la pereza. ¿Por qué? Porque la pereza, recuerden, es no cumplir con el deber, es posponerlo para el último o al final de cuentas, no me alcanzó el tiempo. No me alcanzó el tiempo porque fui postergando en cosas y es algo tan básico como saber priorizar. ¿Qué es lo más importante del día? Bueno, es que padre, son muchas cosas. A ver, pagar el banco, llevar a los niños a la escuela, preparar la comida, lavar la ropa, salir a trabajar y todo es importante. Y una de las cosas que vamos dejando siempre, por ejemplo, es la vida espiritual, mi tiempo con Dios. Y es como correr un carro sin aceite. ¿Qué pasa cuando corres un auto sin aceite? Se desviela. Corre tu vida sin la gracia y te desgracias. Te vas desgraciando porque la fricción del trabajo, del estrés, de las cuestiones en las relaciones con los demás, genera conflicto, genera situaciones. Y si no vas con la gracia, pues te pones de pocas pulgas y empiezas a hablar y decir. Entonces es necesario que nosotros evitar los malos hábitos. Todo mal hábito es un parásito que me roba la gracia. Y al robarme la gracia, no voy a ser capaz de estar preparado para enfrentar lo que viene. Entonces, la pereza me hace posponer lo más importante, mi vida espiritual. Aquí con esto no estoy diciendo que, bueno, tengo que rezar mis 20 rosarios, entonces no voy a hacer de comer. No. O sea, hay que ser, obviamente, claros y objetivos, ¿no? Hay que organizarme, pero priorizando lo que es importante. Lo más importante, lo menos importante. Y si no lo alcanzo, también porque, yo no sé, tienen la idea de que se tiene que hacer todo. Y si no se hace, ay, como quisiera que el día tuviera 25 horas, porque no me alcanza el tiempo. No sé a quién se lo he oído, pero todas las mujeres me lo dicen. Padre, es que no me alcanza el tiempo, ¿sí? Y es precisamente las malas costumbres, los malos hábitos, esclavizan el alma y nos hacen perezosos. Vamos perdiendo, desgastándonos en cosas que no son tan importantes y terminamos siendo esclavos. Aquí la vamos a dejar, vamos a continuar, si Dios nos presta vida, seguimos hablando de
la cuestión de la pereza. Creo que está interesante y nos ayuda mucho a no dejarnos vencer con todo lo que es esta situación de la pereza, que es uno de los elementos que están ahí siempre, que no nos dejan trabajar en paz y obviamente nos presentamos ante las tentaciones sin la debida vida de gracia y nos hace vulnerables. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.